en el Congreso de la República. Los trabajos. Y justamente sobre el bono de 700 soles que han ofrecido y que el viernes se dará una conferencia con la titular del MIDIS, vamos a hablar y justamente tenemos al exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Muy buenas noches. Buenas noches, Gino. ¿Cómo estás? Este bono, más allá de ser necesario, ¿es saludable para la economía peruana? A ver, yo creo que necesitamos más detalles que los conoceremos el viernes, pero evidentemente un segmento importante de la población está pasando por momentos muy complicados. Hace unos meses salió una cifra que más o menos 4 millones de peruanos estaban sufriendo hambre, digamos, y esto es una realidad muy dura. Ahora, yo me pregunto si es que esta bonificación tan amplia es lo que va a atender a las poblaciones más vulnerables. No sabemos detalles, pero si oyendo al Premier, él dice que va a haber una bonificación de 700 soles y que va a beneficiar a más de 13 millones de peruanos, habría que calcular el costo de una erogación de gasto tan importante y cuál sería el costo de oportunidad, si esos recursos se podrían quizás focalizar mejor y si no invertirlo en otro tipo de intervenciones. Entonces yo creo que tenemos que ver cuál es el detalle de esto para evaluarlo, pero yo pensaría que es propicio para los segmentos más vulnerables. Si se hace muy amplio, ahí quizás el costo fiscal sea algo a considerar y no podemos, digamos, hacer un juicio sin tener mayor detalle de este tipo de intervención. ¿El BCR tendrá recursos para seguir entregando bonos? ¿Cuál es el daño que sufrirá, cree usted, el BCR si se sigue dando estas medidas? No, pero no es el BCR, acordémonos, el BCR tiene las reservas internacionales, que no es recurso que financie ese tipo de cosas, es el presupuesto de la República. Entonces, para poner un ejemplo, Gino, si fuese a dar 700 soles a 3,5 millones de habitantes, eso más o menos cuesta 9.000 millones de soles. Para darnos una idea, si es que, por ejemplo, vienen a ser 2 miembros de cada familia, entonces sería la mitad, 4.500 millones de soles. Solamente para tener una dimensión, el presupuesto total de inversiones del sector de transportes y comunicaciones, todas las carreteras, los puertos, el mantenimiento que hace el Ministerio de Transportes, es 8.500 al año. Entonces, en un solo mes se puede destinar o más que el presupuesto de transportes, o por lo menos más del 50% del presupuesto de transportes según cómo lo vayan a focalizar. Entonces, yo me pregunto si es que eso es un buen uso de los recursos. ¿Habría cierto espacio? Sí, hay cierto espacio fiscal, pero esto no va a durar eternamente. Y sobre todo, la pregunta es si es que un pago de una sola vez va a ser suficiente para estas familias que están enfrentando problemas importantes por la precariedad post pandemia y con el aumento de precios y ante una tercera ola. Entonces, creo que hay que ser un poquito quizás más juicioso para dar ese tipo de bonos y que tampoco se preste pues a una lectura política, ¿no? Porque podría ser utilizado con uso clientelar y creo que nadie quiere eso, no quiere que este tipo de intervenciones de bonos efectivamente se dé a los que más lo necesitan y no caer pues en populismo efectista como podría ser el caso. ¿Usted considera que es populismo efectista porque subieron de 350 a 700? Y la otra pregunta es, ¿cree que el impacto de este bono sea significativo para las familias o cree que se va a desvanecer rápidamente y van a necesitar más de lo mismo, más de lo mismo? Mire, yo creo que es curioso que a esta altura del partido, cuando la economía se estaba recuperando, ya hay una casi plena reanudación de todas las actividades económicas con aforos, ciertamente, pero ya la economía está creciendo nuevamente. Se den este tipo de intervenciones que yo creo que deben ser focalizadas a aquellas necesidades más apremiantes de la población. Para mí creo que sería mejor crear empleo de calidad, eso es más sostenible, y para eso se requiere inversión privada, principalmente, Gino, en el país. Y muchas de las señales que está dando el gobierno no necesariamente da confianza y hay un frenazo a la inversión privada en el país. Entonces quizá sea mejor dar claridad, mensajes más previsibles y tener mayor confianza, y eso genera empleo a través de la inversión privada. Yo no sé si es que eso sea una medida, la medida de los bonos, sea algo que se pueda sostener por mucho tiempo. Yo creo que ya las cuentas fiscales están llegando a un tope.
No creo que esto sea irresponsable, pero esto genera una expectativa mayor de la población a que haya un siguiente bono y ahí sí estaríamos en problemas porque creo que hay mucha demanda adicional en muchos sectores y la plata es finita, ¿no? Entonces yo creo que hay que priorizar y focalizar a quien más necesite esto. ¿Por qué Esa sería mi opinión. por qué cree que cambió de 350 soles a 700 soles? Y también cuando dio el discurso, o el día de hoy en la conferencia, dijo que iba a ser un bono familiar, pero segundos después, si escuchamos, dice individual. No sé si fue un error o no sobre este tema. Por eso yo creo que hay muchos temas que no han sido esclarecidos. No sabemos si es individual o si es que va a ser a cada miembro de la familia hasta un tope de miembros. No tenemos esa información porque, nuevamente, si es un bono que se va a repartir a 13,5 millones de personas, entonces es una cosa, o si es que va a llegar a 13,5 personas que viven en un hogar, que van a recibir 2 personas, el padre y la madre, es otro tipo de presupuesto. No podemos a ciencia cierta definir cuál es el impacto fiscal y el costo fiscal de este tipo de intervención hasta que no tengamos ese tipo de detalle. Pero incluso focalizado a 2 miembros por familia, individualmente, igual es un montón de plata. Entonces la pregunta es, ¿esto efectivamente puede sostenerse más allá del pago de un bono, de un segundo bono, un tercer bono? Yo creo que no. Yo creo que ya estamos llegando a los límites de la capacidad fiscal del país, manteniendo la responsabilidad que tenemos. Y reitero, yo creo que lo que se necesita en el país es empleo. Ha salido esta semana, Gino, la última data del INEI con respecto a la evolución del empleo en Lima, y lo que vemos es que la tasa de empleo es 50% más alta de la que era antes de la pandemia. Vemos que había una precarización del empleo, hay mayor empleo inadecuado, mayor subempleo. Entonces yo creo que sería mejor enfocar la intervención pública en aquellos ámbitos que mejore la calidad del empleo y que se genere más empleo, y eso se hace a través de la inversión, que repito, hoy en día está parada. En la economía hay un frenazo muy importante por toda esta incertidumbre política y por las señales poco claras que el Ejecutivo está dando hasta la fecha. ¿Se corre el riesgo de comprometer entonces los recursos del erario nacional? Mire, yo creo que hay un espacio, pero hay que saber cuidarlo. Yo creo que ahora cuando el ministro de Economía presente el presupuesto para el año entrante, que tiene, hasta fin de mes tiene el plazo de ley, vamos a saber en cuánto está creciendo ese presupuesto. Yo creo que había sido una señal positiva que presente cuál es el tope de déficit fiscal para el año entrante, el tope de endeudamiento, y es un primer paso en la dirección adecuada. Uno evalúa ese tipo de metas y uno diría, bueno, acá no va a haber un despilfarro, ninguna farra de los recursos públicos. Pero lo cierto es que hay muchas demandas y hay mucho, digamos, si es que uno pide un bono, repito, un bono una vez va a ser suficiente. Yo no sé si es que eso efectivamente va a alcanzar y hay limitaciones. Entonces, yo creo que sí hay capacidad para poder financiar un bono focalizado o quizás más de un bono si se tienen criterios claramente a aquellos que están desempleados, a aquellas personas que están sufriendo hambre, como dije al comienzo de la entrevista, o aquellos que, digamos, tienen una necesidad que se pueda comprobar. Bonos ciegos, subsidios ciegos, lo que hace es que incentiva que haya mayor demanda de estos recursos y se vuelve un poco una política asistencialista, que creo que en nuestro país no se puede dar el lujo. Hay muchas brechas que llenar, sociales, productivas, de inversión, y el recurso creo que sería mejor utilizado para llenar esas brechas que tanto adolece nuestro país. Bueno, de darse este bono de 700 soles, que es lo que ha anunciado, ¿usted considera que este debería ser el último y en vez de bonos generar trabajo? ¿O deberíamos seguir con un par de bonos más para estos 4 millones de peruanos que están necesitados en este momento? Mire, yo creo que todos los países han dado bonificaciones, digamos, no condicionadas, ese tipo de transferencias, y ha sido, digamos, una buena intervención durante los momentos más complicados de la pandemia y cuando hubo una parálisis de toda la economía. Yo creo que hay segmentos que han quedado muy vulnerables y muy precarios, no solamente los 3 millones de peruanos que han caído en la pobreza, ese 10% adicional, sino muchas personas que han dejado la clase media y que hoy día tienen muchas dificultades. Entonces yo creo que sí, hay que darles un apoyo, pero el mejor apoyo es poder generar un empleo y no depender tanto del Estado. Pues hoy día estamos viendo, por ejemplo, que hay otros países que digamos, les golpea un terremoto, por decir, y hay que atender esa contingencia. Dios nos guarde, no nos pase lo mismo, pero si pasara,
no tendríamos con qué financiar ese tipo de contingencia. Entonces yo creo que lo más, sensato sería focalizar la intervención pública para ayudar a aquellas familias que están más vulnerables, que están sufriendo, y ciertamente el Estado tiene un rol importante hacia este segmento de la población. Dedicar el resto de los recursos a cerrar brechas sociales en educación, salud, infraestructura, que son tan importantes para tener un país mucho más cohesionado, y comenzar a ahorrar y guardar pan para mayo para tener potenciales contingencias. Lo que se requiere en el país como urgencia es recuperar la actividad privada que, repito, está parada en el país, y eso es lo que va a pasar factura, y si no hay incluso mayor actividad económica, va a caer a futuro la recaudación y va a haber menos ingresos fiscales. Entonces, creo que lo importante acá es focalizar con sensatez la intervención pública y generar las condiciones para que crezca la economía a través de la inversión y que genere empleo, Gino. Esa sería mi recomendación. Bien, muchísimas gracias, doctor Castilla, por toda la información. Tengan muy buenas noches. Nosotros tenemos que irnos a una pausa y volvemos inmediatamente aquí en Noticias a las 10.